Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la tercera y última parte de Coquita Monkey. Hoy vamos a hacer la ropita y los accesorios. Si no has comenzado a hacerla, por acá te dejo la etiqueta con la parte número 1. Tomamos el hilo verde pasto, hacemos un nudo corredizo y subimos con 30 cadenas. Agarramos todas nuestras cadenitas y vamos a ingresar por el punto número 1, el primero que hicimos, y sacamos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Tomamos lazada, entramos por el hilo de la parte de abajo y vamos a hacer alrededor de toda esta vuelta medios puntos altos o medias varetas. Acá estamos terminando la vuelta. Hacemos el último medio punto alto y cerramos con un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y repetimos una segunda vuelta del mismo modo, solo medios puntos altos o medias varetas alrededor. Seguimos teniendo 30 puntos. Acá estoy terminando esta vueltita. Cierro con un punto deslizado. Saco un puntito, corto y deslizo hacia la derecha fuerte. De ese tejido hacemos otro y acá yo tengo el primero y este vendría a ser el segundo. De este segundo tejido no corto, sino que voy a subir con 3 cadenas y voy a unir a cualquier parte del tejido número 1 con un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer alrededor nuevamente medios puntos altos. Solo que esta vez para esta vuelta vamos a tomar las 3 cadenitas que tenemos de unión. Vamos a pasar por todo este tejido. Agarramos aquí unos puntitos, los de la parte de atrás, y hacemos 3 puntitos. Esos siguen siendo 3 medios puntos altos. Seguimos alrededor del otro tejido y hacemos 3 puntitos del otro lado. Les voy a mostrar. Acá estamos terminando la primera pernera. Voy a aprovechar e ir escondiendo este hilito que tengo por acá. Ese fue mi último puntito. Ahora voy a ingresar por estos 3 que tengo en la parte trasera de las cadenitas que hicimos. Continuamos alrededor de la segunda pernera.
Terminando la otra pernera, nos corresponde hacer los 3 puntitos del otro lado de las cadenas. Estos van a estar un poquito tensos, así que lo hacemos con paciencia. Terminamos esta vuelta con puntito deslizado, de modo que va a quedar de esta forma. Le hemos anexado 3 puntos delanteros y 3 puntos traseros, por lo tanto tenemos 66 puntos en total. Subimos con 2 cadenas y hacemos otra vueltita de solo medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer nuevamente solo medios puntos altos alrededor de la vuelta, con una pequeña variante en la parte de atrás. Acá vamos por la parte de atrás. Vamos a identificar los 4 puntitos centrales y esos puntitos los vamos a dejar sin tejer. La idea es dejar el huequito en donde Coquita Monkey va a sacar su colita. Dejamos estos 4 sin tejer, entonces tengo que hacer estos puntitos que me quedan para llegar allí. Acá estamos en los puntitos que vamos a dejar libre. Por la parte de abajo son 4 y voy a subir con 5 cadenas. Hago 5 cadenas en la parte de arriba, cuento 4 puntos, entro y hago un medio punto alto. De allí en adelante continúo con medios puntos altos hasta finalizar. Hemos añadido otro puntito al tejido y terminaríamos con 67 puntos en total. Así nos queda la partecita trasera en donde vamos a meter la cola. Y por acá seguimos tejiendo alrededor hasta finalizar. Unimos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer 4 vueltitas más de medios puntos altos. Esta sería la vueltita número 6 y vamos a hacer 6, 7, 8 y 9 de solo medios puntos altos. Cuando vamos por la parte trasera de estas cadenitas que hicimos al aire, solo vamos a tomar una hebra y hacemos nuestros puntitos por allí. Son 5 puntos en las cadenas y de allí continuamos tejiendo normalmente. Seguimos trabajando en medios puntos altos o medias varetas. Al finalizar la vuelta, como todas, cerramos en puntito deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos alrededor medios puntos altos en las vueltas 7, 8 y 9. Así llevamos el tejido. Vamos a identificar la mitad de cada pernera. Esta es la mitad de este y voy a colocar allí
puedo colocar un marcador o un hilito de otro color, algo que me diga que esa es la mitad. Y lo mismo hacemos del otro lado. En estas marcas vamos a hacer los pliegues del pantalón. Vamos a prestar bien atención, que esta parte puede parecer confusa, pero ya después notaremos que es sencillo. Así es el pliegue que vamos a hacer. Vamos a empezar de la parte derecha. Aquí tenemos dos puntitos acá, y este es el primer pliegue. En el centro un puntito, todo este es el primer pliegue. En el centro un puntito y vamos con el segundo pliegue. Cada uno va a tener 6 puntos y vamos a entrar de esta manera haciendo un punto bajo. Aquí va otro punto bajo, en el centro otro punto bajo y los dos del pliegue de la izquierda. En esta vuelta subimos con una cadenita y hacemos puntos bajos hasta tener 6 puntos antes del marcador. Ok, tenemos aquí el tejido. Aquí vamos con el tejido así, que es donde vamos acá, y hacemos un doblecito de 2 puntitos. Tenemos 2 puntitos por delante, 2 puntitos por detrás. El primer doblez. Eso sería esta parte. Ahora pegamos a la parte de atrás 2 puntitos más. Y ahí tendríamos esta culebrita, que sería esta. Este es el punto donde estoy tejiendo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Allí 5 y 6. Vamos a entrar por el punto número 1, 4 y 5. 1 es este puntito, 2, 3, serían estos dos, 2, 3, y entramos por el cuarto y el quinto, que serían estos de atrás. Entramos por el cuarto, salimos por el quinto y ahí tenemos nuestro primer doblez. Eso lo cerramos en punto bajo. El siguiente es sencillo porque ya lo tenemos armado. Serían estos de acá. 2, 3 y 6. Entro por acá y me voy hacia la parte de atrás. Y cierro. Sencillo. Hago un puntito bajo, que sería ese punto del medio. Y ahora vengo con el siguiente doblez, que va a ser de esta otra forma. Identificamos los puntos siguientes. 1, 2, 3, 4. Es el primer doblez. 5 y 6. Y aquí tendríamos este doblez de aquí. Esta S de acá es esta S de acá. Aquí iríamos en los puntos siguientes. Serían 1, 2, 3, 4 hacia adelante, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a entrar por el cuarto y el quinto y después el primero. Lo doblamos, entramos por el quinto, cuarto, nos vamos al primero, allí está, y vamos a cerrar en punto bajo. Estaríamos haciendo este puntito de acá, este puntito bajo. El siguiente es sencillo porque entramos con el puntito que tenemos delante y los dos que nos quedan en la parte de atrás. Allí cerramos en punto bajo. Ahí tenemos el pliegue de la parte izquierda de nuestro pantaloncito. Ahorita se ve de esa forma, pero en un futuro nos va a quedar así. Serían estos pliegues del pantalón. Tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda.
Ahora nos desplazamos con puntos bajos por todo alrededor hasta la parte derecha, 6 puntitos antes del marcador. Nos vamos tejiendo puntos bajos porque toda esta línea la vamos a hacer de puntos bajos. Ya me encuentro del otro lado y voy a contar 6 puntitos desde el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2 puntos bajos para llegar allí. Los voy a hacer. Y repetimos el procedimiento. Hacemos el primer doblez, que serían los primeros 4 puntos, y los 2 puntitos de atrás para que me quede esta culebrita de esta forma, que sería esta parte. Allí entramos por el siguiente punto que tenemos y el cuarto y el quinto. Así me va a quedar. Así tengo esa S y cierro con un punto bajo. El siguiente es sencillo porque es lo que tenemos disponible al frente en el doblez y aparte y atrás. Ahora hacemos un puntito bajo solo y hacemos el siguiente doblez con los próximos 6 puntos. 2 puntos me quedan en la parte de atrás, doblo, 2 puntos en el medio y 2 puntos de frente. Ahí voy a entrar 1, 2, 3, 4 y 5. Entro por el quinto, el cuarto y el primero, de esta manera. Y eso lo voy a cerrar en punto bajo. El siguiente es sencillo porque es el punto siguiente con la parte de atrás que tenemos disponible. Agarramos así y cerramos en puntito bajo. Cerramos la vuelta con puntitos bajos y ya tenemos nuestros 2 plieguecitos. Me van a quedar de esta manera. Con estas disminuciones tendremos en total 51 puntos. Acá estoy terminando esa misma vueltita con puntos bajos. Igual al finalizar vamos a cerrar con un punto deslizado. En la próxima vueltita vamos a hacer solo puntos bajos, pero tomando la hebra trasera, solo la hebrita que está en la parte de atrás. Aquí vemos las 2 hebritas, así tejemos normalmente, pero esta vez vamos a agarrar solo esta que está en la partecita trasera. Aquí estamos terminando la vuelta, agarro la última hebrita trasera, cierro con un puntito deslizado, aquí subo con un puntito y corto. Alamos bien hacia la derecha para ajustar y vamos a hacer un cambio de color. Continuamos teniendo 51 puntos. Ahora le vamos a introducir este color, que es como un verde lima. Hacemos un nudo corredizo y ahí mismo, en donde quedamos, vamos a entrar. Y vamos a intentar esconder esa hebrita que tenemos en la parte de atrás. Subimos con 2 cadenas que nos van a servir como nuestra primera media vareta o nuestro primero medio punto alto, y de ahí en adelante vamos a trabajar en medio punto alto. En esta vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 medios puntos altos seguidos de una disminución. La reducción la voy a hacer de esta manera. Tomo lazada, ingreso, saco y sin cerrar entro al siguiente punto, tomo lazada y allí sí cierro los 4 juntos.
Lo voy a estar haciendo así para que no se note tanto, pero si tienen otra forma que les parece mejor, no importa, hagan la reducción como se les haga más fácil. Acá la vemos nuevamente. Al final nos quedarán 3 puntitos. Esta vueltita también tiene otra particularidad, que es que no vamos a cerrar con punto deslizado como veníamos haciendo. Acá es mi último punto. Tendríamos que cerrar en punto deslizado. En vez de eso, lo que hacemos es subir con 2 puntos, con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. Así vamos a tejer una secuencia de 3 medios puntos altos seguidos de una reducción y al final 3 puntitos. Recordemos que las cadenas con las que subimos al inicio nos van a servir como nuestra primera media vareta o nuestro primer medio punto alto. Acá estoy terminando la vuelta. Nos quedan en total 35 puntos. Vamos a entrar con este color lima o amarillo pastel, amarillo clarito. Hacemos el último puntito y cerramos con el nuevo color. Subimos con 2 puntos bajos y damos vuelta al tejido. El color verde no lo vamos a cortar porque lo vamos a necesitar en un futuro y lo vamos a ir subiendo por esta línea. Así. En esta línea vamos a hacer una secuencia de 4 medios puntos altos seguidos de una disminución. Lo repetimos 5 veces. Al final nos quedan 5 puntitos, 5 medios puntos altos que hacemos y terminamos la vuelta con 30 puntos en total. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos solo medios puntos altos.
En el último puntito vamos a hacer un cambio de color al verdecito que tenemos en la parte de abajo. Allí mismo nos queda ese hilo así y lo agarramos en la parte de arriba, subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos solo medios puntos altos. Ahora vamos a unir el tejido de esta manera para ver qué es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás, y vamos a colocar unos marcadores a los lados, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Lo que hacemos es subir con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y empezamos a hacer medios puntos altos hasta 2 puntos antes del marcador que colocamos. Vamos a hacer los orificios de la manga. Hacemos medios puntos altos hasta que nos encontramos 2 puntos detrás del marcador. Allí vamos a contar 3 puntitos delante del marcador y 3 puntitos detrás, y vamos a subir con 6 cadenas al aire. De allí contamos 6 puntos que dejamos sin tejer y vamos a entrar por el 7º punto haciendo un medio punto alto. Luego nos vamos tejiendo medios puntos altos hasta tener 3 puntitos antes del segundo marcador, el que colocamos al lado izquierdo. Definimos los 6 puntitos que vamos a dejar sin tejer. Aquí me faltaría hacer un medio punto más. Subimos con 6 cadenas al aire. Contamos 6 puntos que dejaremos sin tejer y por el 7º vamos a ingresar haciendo un medio punto alto. Y terminamos esta vuelta haciendo medios puntos altos. Como estamos haciendo cambio de color cada 2 vueltas, en esta vuelta nos correspondería cambiar al color lima o amarillo claro. En el último puntito agarramos esa hebra de ese color y cerramos. De modo que así nos quedarían los orificios donde van nuestras mangas. Con el color que acabamos de ingresar vamos a subir con una sola cadena. Damos vuelta y vamos a hacer solo puntos bajos. Solo puntos bajos. Ya vamos a cambiar la secuencia que teníamos de medios puntos altos. Solo por esta vuelta. Cuando llegamos a las cadenitas al aire, vamos a agarrar solo una hebrita. Agarramos solo una hebra y seguimos haciendo puntos bajos alrededor de la vuelta. Acá ya llegamos al final, pero en vez de dar toda la vuelta nos vamos a ir tejiendo hacia abajo para acomodar todos los detallitos finales. Como esto es una esquina, en todas las esquinas vamos a hacer un aumento. Entonces hago un aumento y empiezo a tejer puntos bajos
de este modo. Como por allí tengo algunos medios puntos altos, entonces solo agarro una hebrita y nos vamos abriendo paso para tejer hacia abajo. Este hilito verde de este lado ya lo podemos cortar. Este es el último puntito. Voy a subir con una cadena al aire y doy la vuelta. Allí vamos a hacer los ojales para colocar un botoncito. Esto depende del tamaño del botón que vayamos a colocar. Nos desplazamos con puntos bajos y cuando creamos conveniente subimos con cadenas al aire. Yo voy a hacer 2. Dejo 2 puntos sin tejer y entro por el tercero haciendo punto bajo porque mi botoncito es pequeño. Cuatro puntitos antes de terminar la vuelta vamos a hacer medios puntos altos. Entonces antes de llegar a la esquina superior hacemos 4 medios puntos altos. Cuando llegamos a la esquina, hacemos un aumento de medios puntos altos. Y de allí en adelante voy a comenzar a hacer puntos altos hasta llegar al otro extremo. Toda esta parte de arriba con puntos altos. Acá ya estamos terminando todos los puntos altos de la parte superior. Y en el último puntito, el de la esquina, vamos a hacer un aumento de medios puntos altos, no de puntos altos, de medios puntos altos o medias varetas, así como hicimos del otro lado. Y de allí vamos a hacer 4 medios puntos altos, desplazándonos hacia abajo. Mientras vamos desplazándonos hacia abajo, vamos escondiendo las tiritas de los colores que tenemos cuando estábamos haciendo los cambios de color. Hacemos el cuarto medio punto alto y de allí hacia abajo hacemos solo puntos bajos. Y el último puntito lo hacemos con punto deslizado. Hacemos una cadena al aire, alamos, cortamos, alamos bien, así ajustamos, cortamos esta hebrita que ya no la necesitamos y ya está escondidita y escondemos las otras hebritas que nos quedan, como el amarillito que acabamos de sacar. Vamos a hacer las manguitas con el mismo verde que tenemos en esa línea. Hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer puntos bajos alrededor de este círculo.
Aprovechamos a esconder esa hebrita, la que acabamos de ingresar, y nos vamos con puntos bajos alrededor. Los puntos de abajo y de arriba ya están definidos. La única diferencia sería los puntitos de los lados que hacen la diferencia. Sin embargo, a mí me han salido 18 puntos. Por la parte superior vamos a tener las hebritas que nos quedaron de este mismo color cuando hicimos las cadenas. Hicimos unas cadenas al aire, agarramos unas hebritas con el color amarillo y ahora vamos a agarrar las otras que nos quedaron con este mismo color verdecito. A mí me han salido 18 puntos. Si les salen más o menos, intenten tener los mismos puntos del otro lado. Vamos a subir con 2 cadenas y hacemos alrededor de la vuelta medios puntos altos. Ya habiendo terminado esta vuelta nos va a quedar de esta forma. Y el mismo procedimiento lo repetimos del otro lado. Así quedaría nuestra ropa. Vamos a ingresar de este modo, con cuidado. Metemos los piecitos, con cuidado que pasen de esta manera. Por la parte de atrás pasamos la colita hacia allá, lo subimos un poco y sacamos la colita por el orificio. El otro piecito que me faltaba y sacamos la cola por el orificio. Pasamos los bracitos por las mangas y ponemos el botón en donde haya quedado nuestro ojal. Lo podemos colocar abierto de esta manera o más bien cerradito como lo estoy haciendo yo. Vamos a colocar unos hilitos de color gris en la parte superior para hacer unos pelitos.
Los voy a amarrar de 2 en 2 y después los deshilacho. En color salmón y en color amarillo voy a hacer una rosa con cada color respectivamente. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y subimos con 28 cadenas. Dejamos el primer puntito sin hacer y desde el segundo en adelante hacemos puntos bajos de vuelta. Terminada esa línea, damos vuelta al tejido, tomamos lazada, dejamos el primer puntito sin hacer y en el segundo vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo punto. En el punto inmediatamente siguiente vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer 5 puntos altos. Los 5 puntos en el mismo punto. Ya tenemos los 5 puntos altos y hacemos un puntito deslizado en el punto siguiente. Tomamos lazada y en el punto inmediatamente siguiente hacemos 5 puntos altos. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y así vamos a hacer los pétalos. Aquí ya tenemos 3, vamos a hacer 3 más para tener en total 6 Ahora grandes. ya tenemos los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con medios puntos altos. Vamos a hacer 5 medios puntos altos en el primer punto. Ya tengo mis 5 medios puntos altos y en el punto siguiente voy a hacer un punto deslizado. De estos pétalos medianos vamos a hacer 4. Acá estoy terminando el último pétalo, el cuarto. Serían 6 pétalos grandes, 4 pétalos medianos y ya vamos a hacer los pétalos pequeños. Cerramos con puntito deslizado y los pétalos pequeños los vamos a hacer con puntos bajos. 5 puntos bajos en el mismo punto y un punto deslizado en el siguiente. Así vamos a hacer 3.
Terminamos con punto deslizado y dejamos un hilo largo para coser. Cortamos la hebra y nos ayudamos con la agujita lanera. Pasamos el hilo a la parte de atrás. La rosa debe ir enrollada desde los pétalos pequeños que van a quedar hacia adentro y vamos colocando los otros pétalos más grandes alrededor y allí vamos cosiendo a gusto. Más o menos queda de esta forma. Les muestro para que vayan acomodando poco a poco y a medida que van enrollando, van cosiendo. Así le van buscando la forma a la rosita y al finalizar la vamos a coser a la ropa. De esta misma rosita vamos a hacer otra en color amarillo y esa la vamos a colocar en la cabeza. También he hecho unas tiritas sencillas para colocar en la cabeza, haciendo 20 cadenas y devolviéndonos con un aumento en cada punto. Hice una de este color salmón y otra de color amarillo. Las voy a coser a la cabeza de esta forma. Este sería el resultado final de Coquita Monkey. Gracias por ver, gracias por el apoyo, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.